Cada día, algo te destroza. Una conversación que te arruina el ánimo durante horas. Un fracaso que se repite en tu mente a las 2 de la mañana. Las palabras descuidadas de alguien te hieren tan profundamente que no puedes funcionar. Piensas que eres débil. Piensas que simplemente no puedes con la vida. Pero esta es la cruda verdad. Nunca te enseñaron a proteger tu mente. Nadie te lo mostró. Ni la escuela. Probablemente tus padres no pudieron. Así que tu mente se convirtió en una herida abierta, absorbiendo cada insulto, cada revés, cada humillación silenciosa. Y lo más aterrador, te adaptaste al dolor. Empezaste a llamarlo "así es la vida". Pero, ¿y si eso es completamente erróneo? ¿Y si las mentes más brillantes de la historia ya resolvieron este mismo problema hace más de 2000 años y la respuesta ha estado ahí, esperando en silencio? ¿Cómo sería tu vida entera si finalmente la usaras? Has estado funcionando al límite, fingiendo estar bien mientras secretamente estás exhausto, sonriendo bajo presión, superando la ansiedad, derrumbándote en silencio cuando nadie te ve. No estás roto, no estás entrenado, y existe una diferencia crucial. Los estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, enfrentaron la guerra, la esclavitud y el exilio. Sin embargo, construyeron mundos interiores tan sólidos que nada podía quebrantarlos. No encontraron la paz huyendo de sus problemas, sino transformando por completo su relación con ellos. Ese cambio está a tu alcance ahora mismo. ¿Estás listo para dejar de simplemente sobrevivir y empezar a vivir con una fuerza interior inquebrantable? En este video aprenderás 8 lecciones estoicas que transformarán por completo la forma en que tu mente maneja la presión, el dolor y la incertidumbre. No se trata de frases motivacionales, sino de herramientas psicológicas forjadas en el sufrimiento real y probadas ante la adversidad. Cada lección se basa en la anterior, eliminando una capa de debilidad mental y reemplazándola con una fortaleza inquebrantable. Y la lección final, la octava, es la que la mayoría de la gente nunca descubre. Es la que distingue a quienes simplemente soportan la vida de quienes la dominan de verdad. Quédate hasta el final, porque esa última lección por sí sola cambiará tu perspectiva de absolutamente todo. Antes de empezar, escribe ahora mismo en los comentarios: "Soy inquebrantable". No porque sea del todo cierto, sino porque decirlo en voz alta es el primer paso para convertirte en ello. Los estoicos sabían que la identidad se construye mediante la declaración y la acción deliberada. Cada persona que escribe esa frase hoy está eligiendo conscientemente convertirse en alguien completamente diferente. Este es tu primer paso. Escríbelo ahora mismo. Lección 1. La regla de los 2 círculos. Un hombre es despedido. Pasa semanas obsesionado. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué injusto fue todo? Su mente da vueltas a lo incontrolable como un perro persiguiendo su propia cola. Mientras tanto, su vida entera se congela. Epicteto lo expresó claramente. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Tus opiniones, tus impulsos, tus reacciones, solo tuyas. Todo lo demás no te pertenece. Así que aquí está la pregunta. ¿Cuánta energía estás malgastando en cosas que nunca controlarás? Dibuja 2 círculos en tu mente. Concentra toda tu energía en el más pequeño. Esa simple decisión lo cambia absolutamente todo. Lección 2. Tu sufrimiento es una historia que sigues contando. Una mujer pierde una relación. 10 años después, aún se define por esa pérdida. El dolor fue real, pero lo que lo mantuvo vivo fue la historia. Marco Aurelio escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El suceso ocurrió una sola vez. La historia la repites miles de veces. Lo sorprendente es que la mayor parte de tu dolor no proviene de la herida en sí,
sino de cómo la sigues tocando. ¿Qué historia has estado contando que silenciosamente destruye tu presente? Reescribe la narrativa. No eliges lo que sucede, pero siempre eliges el significado. Lección 3. Visualización negativa. Prepárate para ser inquebrantable. Séneca tenía una práctica peculiar. Cada noche imaginaba perderlo todo: su riqueza, su reputación, a sus seres queridos. No para ser pesimista, sino para estar preparado. Porque una mente que ya ha experimentado la pérdida nunca se deja sorprender por ella. Esto se llama visualización negativa. La mayoría de la gente huye de los pensamientos oscuros. Los estoicos los afrontan deliberadamente. ¿El resultado? Aprecian más profundamente lo que tienen y el miedo se desvanece por completo. Aquí tienes un paso práctico. Dedica 2 minutos esta noche a imaginar la vida sin lo que más amas. Lo que sientas a continuación transformará por completo tu actitud de mañana. Lección 4. La brecha entre estímulo y respuesta. Alguien te insulta. Respondes de inmediato. Después te arrepientes. ¿Te suena familiar? Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis, dijo: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside tu libertad y tu poder. Los estoicos lo llamaban la pausa. La mayoría de la gente vive en pura reacción, dejándose llevar por sus emociones como marionetas. La mayoría de la gente se detiene aquí, pero la siguiente lección lo cambia todo. Acostúmbrate a hacer una pausa de tan solo 3 segundos antes de reaccionar ante cualquier cosa. En esos 3 breves segundos decides quién eres. Esa pausa es tu mejor arma. Lección 5. Amor fati. Ama lo que sucede. Todo lo que has sobrevivido intentó quebrarte. El rechazo, el fracaso, la pérdida. ¿Y si nada de eso fue en tu contra? ¿Y si todo fue en realidad a tu favor? Marco Aurelio escribió: el impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Amor fati significa amor al destino. No aceptación ciega, sino el firme abrazo de la realidad tal como es. Esto suena imposible hasta que lo pones a prueba. ¿Y si tu mayor herida es también tu mayor maestra? Deja de luchar contra lo que ya sucedió. Úsalo. Los estoicos no solo soportaron el dolor, sino que lo convirtieron en un arma. Lección 6. No eres tus pensamientos. He aquí algo aterrador y liberador a la vez. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Los estoicos practicaron esta separación sin respiro. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. ¿Ese pensamiento intrusivo que te llena de vergüenza? No eres tú. ¿Esa ola de ansiedad a las 3 de la mañana? Es el paso del tiempo. Tú eres el cielo, no la tormenta. Y esto es algo que nadie te cuenta. En el momento en que dejas de identificarte con cada pensamiento que entra en tu mente, te vuelves extraordinariamente difícil de destruir. Observa los pensamientos, nunca te conviertas en ellos. Lección 7. La incomodidad voluntaria fortalece la voluntad de hierro. Séneca pasaba días enteros comiendo muy poco, vistiendo ropa fina y durmiendo en superficies duras por pura voluntad. No porque se viera obligado, sino porque quería demostrarse a sí mismo que podía sobrevivir a las dificultades. Escribió: reserva días para practicar la pobreza. La psicología detrás de esto es brillante. Cuando te expones repetidamente a pequeñas incomodidades, el miedo a las mayores disminuye drásticamente. La mayoría de las personas pasan toda su vida evitando la incomodidad, y es precisamente por eso que la incomodidad las controla. Aquí tienes tu paso a seguir. Haz algo incómodo cada día. Pequeños actos diarios de disciplina forjan una mente inquebrantable. Lección 8. Memento mori, tu mejor maestro.
Esta es la lección que la mayoría de la gente teme escuchar. Todo filósofo estoico guardaba una verdad en mente: morirás. No como una amenaza, sino como un recordatorio. Marco Aurelio meditaba sobre la muerte a diario, no para ser morboso, sino para estar despierto. Porque una persona que recuerda su mortalidad deja de desperdiciar su vida en iras triviales, rencores sin sentido y preocupaciones ansiosas sobre lo que piensen los demás. Aquí está la pregunta final. Si te quedaran 6 meses, ¿qué dejarías de tolerar inmediatamente? ¿Qué empezarías a hacer finalmente? La muerte no es tu enemiga. Olvidar que estás vivo, esa es la verdadera tragedia. Unamos esto. Ahora tienes 8 escudos para tu mente. Primero, enfoca tu energía solo en lo que controlas. Segundo, reescribe la historia que cuenta sobre tu dolor. Tercero, visualiza la pérdida para apreciar profundamente lo que ya tienes. Cuarto, haz una pausa entre el estímulo y la respuesta. Reclama ese espacio como tuyo. Quinto, acepta todo lo que sucede, incluso las partes difíciles. Sexto, sepárate de tus pensamientos y niégate a ser gobernado por ellos. Séptimo, entrénate a través de la incomodidad voluntaria todos los días sin excepción. Y octavo, recuerda que tu tiempo es limitado, así que deja de desperdiciarlo en todo lo que realmente no importa. Estas no son solo ideas, son prácticas diarias, y la persona que las practica con constancia se convierte en alguien a quien el caos de la vida simplemente no puede afectar. Así que aquí está la pregunta más importante. ¿Cuál de estas 8 lecciones comenzarás a aplicar hoy mismo? Si algo en este video te impactó profundamente, presiona el botón de me gusta ahora mismo, no como un favor a este canal, sino como una decisión personal de tomar esto en serio. Tu participación te dice exactamente lo que valoras. Ahora regresa a los comentarios y escribe «Soy inquebrantable» una vez más, pero esta vez con otro significado. Acabas de aprender lo que la mayoría de la gente nunca se tomará el tiempo de aprender. Ya eres diferente de quien eras al comienzo de este video. Suscríbete al canal si quieres profundizar en la sabiduría estoica, la psicología y la filosofía que convierte a personas comunes en extraordinarias. Se publica contenido nuevo cada semana y lleva esto siempre contigo. La mente que proteges hoy es la vida que vivirás mañana. Constrúyela, protégela, no dejes pasar nada que no pertenezca.